Estamos en Ecos de Eslovenia, estamos atravesando un fin de semana emocionante para todos los eslovenos y sobre todo para quienes arraigan en sus venas historia familiar eslovena. Hoy la República de Eslovenia está celebrando su 32º aniversario, una patria cargada de historia, tradición, cultura que cada sábado vamos acercando a todos ustedes, no solo por el éter entrerriano nacional, sino también Latinoamérica y habla hispana. Somos uno de los pocos medios de las colectividades que tiene un proyecto radial y con motivo de esta fecha tan valiosa estamos compartiendo el programa el día de hoy y realizando una gran y emotiva charla. Teresita, ¿con quién vamos a estar dialogando en este preciso momento para hacer una radiografía de la República de Eslovenia? Bueno, hoy nos va a visitar el señor Francisco Schneider. Francisco es hijo de padres eslovenos, nacido en Buenos Aires en el año 1955. Su padre fue socio fundador del Club Esloveno de Karapachay, en el cual, desde sus primeros años, Francisco participó como miembro activo en las actividades propias de la colectividad eslovena en Argentina. En varias oportunidades presidió la comisión directiva del club. Luego, entre los años 2011 y 2015, fue presidente de la Asociación Eslovenia Unida, organización que nuclea a los migrantes eslovenos de la posguerra en Argentina. Ya retirado de la profesión docente, se radicó en Eslovenia en el año 2021 y actualmente vive en Bergnica. ¿Es así, Francisco? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vos y a todos los escuchas. Es así, muy bien pronunciado. Son puras consonantes, pero bueno, Bergnica, bien dicho. Bueno, un gusto que nos acompañes en este, como lo decía Tupac, en este momento tan emotivo como lo es la independencia de un país, en este caso de nuestra querida República de Eslovenia. Así es, Tere, porque hoy se celebra el aniversario de Eslovenia y para hacer una pregunta, para romper el hielo y también para contextualizar no solo a los oyentes de Ecos de Eslovenia, la Asociación Triglav de Entre Ríos, sino que también algún que otro curioso que nos encontró en el diario entrerriano. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué se festeja el 25 de junio en Eslovenia? Bueno, el 25 de junio, llamado acá Dan Državnosti, sería traducido Día Nacional, un día nacional referido al día de la formación o reafirmación del Estado Nacional. Un Estado nuevo, soberano e independiente. ¿Independiente de quién? Bueno, se declara independiente de la, en aquel entonces, República Federativa Socialista de Yugoslavia, que existió como tal hasta el año 1991. ¿Cuáles fueron las causas de tal determinación, Francisco? Bueno, hay que hacer un poquito de historia. La República de Yugoslavia estaba formada por varios estados, entre ellos Eslovenia. Eslovenia, Croacia, Serbia y Montenegro, Macedonia, Bosnia y Herzegovina. Estos estados formaban una federación y en la cual no todos los estados tenían el mismo peso a la hora de tomar las decisiones. Serbia era el hermano mayor dentro de la República Socialista. La Gran Serbia, o sea, estaban proyectando incluso hacer la Gran Serbia, como eran en algún momento, dejando atrás las decisiones de otros estados que también querían participar en las grandes decisiones de la República. Eslovenia y Croacia eran los grandes generadores y aportantes de bienes de capital que alimentaban a los hermanos del sur. Esto hizo con el tiempo el despertar de un sentimiento nacionalista, generando una disconformidad con el gobierno central. Estamos hablando entre los años, la década de 1980, 1990. Recordemos, esa época fue un momento muy duro para todas las repúblicas que formaban en aquel entonces la cortina de hierro, que se fueron emancipando y a poco y alejándose del poder de la URSS, ¿no? De la Unión Soviética. Uh-huh. Entonces, aprovechando distintas situaciones históricas, digamos, Eslovenia y Croacia sobre todo, fueron tomando decisiones de alejarse de a poco, no tan drásticas como se terminaron haciendo, sino de tener alguna
autonomía algo mayor de las que tenían hasta ese entonces, ¿no? Es decir, explicarle al gobierno central, bueno, muchachos, paren un poco, nosotros también participamos de esto, denlos un poquito de autonomía. Se aprovechó también la crisis económica de Yugoslavia, la crisis política, la crisis social, y todo eso hace que ven la oportunidad de hacerse de los gobiernos totalitarios y volcarse a ser estados democráticos. Vuelvo a decir, tratando de hacerlo dentro de la Yugoslavia, pero con mayor autonomía. El gobierno central, en vez de escuchar esto y estar atento a estos pedidos, cerró más todavía, o se hizo más serio y los quiso amedrentar y no los escuchó. Entonces, Croacia y Eslovenia trataron de acercarse a los modelos modernos de los estados europeos occidentales, es decir, acercarse a lo que es Italia, Francia, Europa, la Unión Europea de aquel entonces, que empezó a florecer como una comunidad de naciones, especialmente teniendo gobiernos democráticos, buscando una pluralidad en los partidos políticos, una libre economía de mercado, no dirigida como era dirigida antes por el Estado, especialmente generar Estado de Derecho, que todavía se vivía con ciertos temores del antaño, y asociarse a las organizaciones como la Unión Europea, aunque eso lo veían como algo muy lejano. De la OTAN ni hablar, pero si llegarían a entrar a la OTAN se alejarían de la Unión Soviética. Fíjense lo que está pasando con Ucrania en este momento, ¿no? Lo mismo que Ucrania está buscando en este momento con tanto sacrificio y con tanta sangre, en aquel entonces lo obtuvieron estas dos naciones, la croata y la eslovena, con un costo muy bajo, especialmente Eslovenia, no estoy hablando por Croacia. ¿Este movimiento separatista tuvo apoyo del pueblo esloveno y cómo se logra? Claro, en aquel entonces la República Eslovena era todavía república socialista dentro de la República Yugoslava. Ante esa disconformidad dentro de la República Eslovena, vieron la necesidad de abrirse un poco y dar participación a algunos partidos políticos nuevos, que eran partidos minoritarios. Con eso se bajaría un poquito la presión y habría elecciones, y en esas elecciones, bueno, dando ciertas vueltas y cierta propaganda, seguramente pensaban que iban a volver al mismo estado de antes, con algunas participaciones minoritarias, repito, en el gobierno. Se hicieron esas elecciones y ahí, con gran sorpresa, esta coalición de partidos políticos minoritarios ganó la elección y formó una coalición llamada Demos. Esta triunfa las elecciones en 1990 y ya de entrada o a los pocos meses propone hacer un plebiscito preguntando al pueblo si acepta que la República Eslovena se independice de la República Socialista Federativa Yugoslava. Una pregunta, digamos, importante, y que en aquel entonces pocos estados socialistas se tenían el coraje de hacerlo. Es así como el 23 de diciembre de 1990 se hace el plebiscito, y con una curiosidad que nadie se lo esperó, votó el 93,2% del padrón electoral, en un país donde el voto no era obligatorio. No es como en Argentina, ¿no?, que hay que votar. Ahí no es obligatorio, y sin embargo el 93% del padrón electoral se manifestó, y de ese 93%, a los 3 días, el 26 de diciembre de 1990, anuncian el resultado del plebiscito con un 95% de voto positivo de ese 93,2%. O sea que, para hacerlo más fácil, el 88,5% del padrón electoral estuvo a favor de la separación de la República Yugoslava. Algo inédito, ¿no?